Preguntas de repaso, sección ebullición. Capítulo cambio de fase. Pregunta de repaso número 13. Explica la diferencia entre evaporación y ebullición. Es una cosa demasiado sencilla, pues que toca memorizar. Voy a mostrar esta figura y dice fuerzas debido a la presión combinada de la atmósfera y el agua. A ver, y yo quiero aclarar esto, aunque no tiene que ver directamente en este momento con esta pregunta, pero bueno. ¿Qué es esto? Es una burbuja dentro del agua. Pero ¿qué le pasa a esa burbuja que se quiere formar dentro del agua? Que las moléculas de agua que la rodean la aplastan, aunque ella trata de no dejarse aplastar. Si estas fuerzas externas son mucho mayores que las internas, pues la burbuja desaparece. Entonces, cuando usted coloca una olla con agua sobre un fogón, bueno, me faltó explicar que aquí arriba está la presión atmosférica, que no deja escapar las burbujas tampoco. O sea que estas presiones, la presión atmosférica y la presión que ejercen las moléculas de agua que rodean a la burbuja, son mayores que la que puede ejercer la burbuja, pues no se forma burbuja, no las vemos. Pero cuando usted coloca el agua en un fogón, esta comienza a ganar tanta energía y llega a un punto tal que la presión que hace la burbuja hacia afuera es mayor que la presión atmosférica y la presión que ejercen las gotas que lo rodean, que la burbuja se forma y logra salir. Dice, el movimiento de las moléculas de vapor de agua dentro de la burbuja de vapor, muy aumentada, causa una presión de gas llamada presión de vapor, que contrarresta las presiones atmosféricas y del agua sobre la burbuja. Repetimos. El movimiento de las moléculas de vapor de agua dentro de la burbuja de vapor, muy aumentada, causa una presión de gas llamada presión de vapor, que contrarresta las presiones atmosféricas y del agua sobre la burbuja, y por eso aparece la burbuja. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a mirar. Con las condiciones adecuadas se puede producir evaporación abajo de la superficie de un líquido, o sea aquí. Y se forman burbujas de vapor que flotan hacia la superficie, o sea lo que estábamos diciendo, de donde escapan. A este cambio de fase en todo el líquido, ojo, y no solo en la superficie, se llama ebullición. Cuando todo el líquido se convierte en vapor, se puede decir que eso es ebullición. O sea, puede existir evaporación sin ebullición. Cuando hay ebullición es porque toda el agua se evaporó. Solo se pueden formar burbujas en el líquido cuando la presión del vapor, vea, presión de vapor, dentro de las burbujas es suficiente como para resistir la presión del líquido que la rodea y la presión atmosférica que se hace sobre el líquido. O sea, este líquido ejerce una presión sobre la burbuja que se quiere formar, también porque sobre él se ejerce una presión atmosférica. Dice, a menos que la presión del vapor sea suficientemente alta, la presión del líquido aplastará la burbuja que se haya formado. Lo que yo estaba diciendo, si la presión del líquido es mucho más grande que la presión de vapor, pues la burbuja desaparece, no se forma. A temperaturas menores que la de punto de ebullición, la presión de vapor en las burbujas no es suficiente, por lo que no se forman, sino hasta que se alcanza el punto de ebullición. A esta temperatura, que es de 100 grados centígrados para el agua a presión atmosférica normal, las moléculas tienen la energía suficiente para ejercer una presión de vapor igual que la presión del agua que la rodea, y que principalmente se debe a la presión atmosférica. Lo que yo estaba diciendo, la presión atmosférica ejerce una presión sobre el agua, y el agua ejerce una presión sobre las burbujas. Y cuando esa presión es mucho mayor que la presión de vapor, no se forman burbujas. Cuando se evapora todo el líquido, podemos decir que hubo ebullición.